Buenas jóvenes, vamos a continuar. Para hoy tenemos la multiplicación de matrices. Antes de hacerlo, pues entonces vamos a conocer vamos a ver aquí una indicación que nos da. Nos dice que si la matriz A es de orden n por m, orden es lo mismo que tamaño, ¿verdad? O dimensión. Y la matriz B es de orden m por p, entonces se permite la multiplicación de A por B y nos da C. Esa matriz será de orden n por p. ¿Qué significa entonces? Miremoslo ya con los ejemplos. Aquí tengo yo la matriz A y la matriz B. Me piden que encuentre todas estas multiplicaciones, ¿verdad? Entre ellas. Tengo tres matrices disponibles. La primera es multiplicar A por B. Para poder hacer la multiplicación se debe de cumplir esta indicación. ¿Cuál es la dimensión o el tamaño de la matriz A? Recuerdo que tendría 3 filas y 2 columnas, por lo tanto sería 3 por 2, la matriz A. La matriz B, ¿qué dimensión o tamaño tiene? 2 filas y 2 columnas, entonces sería 2 por 2. Esta indicación me dice a mí que si estos dos son iguales, entonces sí se puede hacer la multiplicación. Y además el tamaño de la matriz va a ser 3 por 2, es decir que va a tener 3 filas y 2 columnas. Entonces esta multiplicación sí se puede hacer. Lo voy a borrar por aquí para poderlo resolver. Entonces sí se puede, ¿verdad? Voy a copiar entonces las matrices. ¿Cuánto es la matriz A? La matriz A me dice que es 2, 1, 0, negativo 1, 3 y 2. Esa sería entonces la matriz A. Copio la matriz B. La matriz B me dice que es 4, 1, negativo 2 y 3. Entonces la voy a resolver. ¿Cómo me va a quedar? Para hacer una multiplicación es importante que hagamos lo siguiente y lo reconozcamos desde hoy, a partir de este primer ejemplo. Voy a multiplicar la primera fila por la primera columna. Cada número en orden, ¿verdad? Entonces voy a escribir aquí la respuesta probable. Va a ser parecida a esta, la respuesta final, ¿verdad? Entonces voy a multiplicar 2 por 4. 2 por 4 y 1 por 2, incluyendo el signo. Entonces 2 por 4 es 8. Y 1 por 2 negativo es 2. Entonces ese es el primer resultado de mi matriz final. 2 por 4 y 1 por 2. De la misma forma voy a multiplicar esa primera fila por la segunda columna. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2 por 1, 2. Y 1 por 3, 3 positivo. Entonces le escribo el signo más. Cierto. Luego continúo con la siguiente. La siguiente sería esta de acá. Segunda fila, primer columna. Siempre siguiendo el orden, ¿verdad? Entonces sería 0 por 4, 0. Negativo 1 por negativo 2, positivo 2. Luego esa segunda fila por la segunda columna. Sería entonces 0 por 1, 0. Y 1 negativo por 3, me quedaría entonces menos 3. Y por último, hago la misma multiplicación, solo que sería esta fila. Entonces sería esta fila con la primera columna. Multiplicaría 3 por 4 y 2 por 2. 3 por 4 es 12. Y 2 por 2 es menos 4. Me quedaría así. Luego, esa misma fila por la segunda columna. 3 por 1, 3. Y 2 por 3, 6 positivo. Entonces sería 3 más 6. Con eso hago la operación de suma o resta que me está indicando aquí. Entonces la primera sería ¿cuánto? 8 menos 2, 6. 2 más 3, 5. Tengo la primera fila. 0 más 2 es 2. 0 menos 3,
negativo 3. 12 menos 4 es 8. Y 3 más 6 es 9. Entonces, este es el resultado de la multiplicación. Así se hace una multiplicación. Voy a seguir con la otra. La siguiente me dice que es el inciso B, sería A por C. A por C. Antes de multiplicarla, recuerdo que es importante saber si se puede hacer la multiplicación. Entonces, ¿cuál es la dimensión o el tamaño de la matriz A? 3 por 2. Entonces sería 3 por 2. ¿Cuánto es el tamaño de la matriz C? La matriz C tiene 2 filas y 3 columnas. Entonces sería 2 por 3. Recordemos que si estos dos son iguales, sí se puede hacer la multiplicación. Y la respuesta final en este caso sería una matriz de 3 filas y 3 columnas. Sería una matriz 3 por 3. Entonces la borré por el espacio para que se logre ver en pantalla. Entonces observamos que hay que hacer la multiplicación de la primera fila por la primera columna. Entonces, ¿cuánto es el resultado? El resultado sería 2 por 3, 6. Y 1 por 1 positivo. Sería 6 más 1. El siguiente sería la primera fila por la segunda columna. Entonces, ¿cuánto nos da? 2 por 2. 2 por 2 es 4. Y 1 por negativo 1 sería 4 menos 1. Luego continúo con esa primera fila y con la última columna. Entonces aquí llevaría un dato más, ¿verdad? Entonces sería 2 por 0, 0. Y 1 por 2, positivo, sería más 2. Lo cierro. Luego continúo con la siguiente fila, que sería esta, con la primera columna. Resuelvo 0 por 3 es 0. 1 por 1, negativo 1. Recuerden ley de signos. Luego continúa segunda fila por segunda columna. 0 por 2 es 0. Una negativa por una negativa sería positivo 1. Luego segunda fila por tercera columna. 0 por 0 me da 0. 1 negativo por 2 me da positivo 2. Así. Luego continúa la tercera fila. La tercera fila por la primera columna. Sería entonces 3 por 3, 9. 2 por 1, 2 positivo, lo sumo. Luego 3 por 2, 6. 2 por 1 negativo, menos 2. Hay que tener cuidado con los signos. 2 por 1 negativo es 2. Luego 3 por 0, 0. Y 2 por 2, positivo 4. Entonces voy a hacerlo hacia abajo ya que no tengo espacio. ¿Y cuál va a ser el resultado? Hago la suma o resta. 6 más 1, 7. 4 menos 1, 3. 0 más 2, 2. Aquí está mi primer resultado. 0 menos 1, negativo 1. 0 más 1, 1 positivo. 0 más 2 es 2. 9 más 2 es 11. 6 menos 2 es 4. Y 0 más 4 es 4. Entonces, esa es la respuesta. Si ustedes recuerdan, nos había dicho que teníamos que tener una matriz de 3 por 3. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿verdad? Una matriz de 3 por 3. El siguiente ejemplo nos dice que encontremos la multiplicación de la matriz B por la matriz A. B por A. Entonces, vamos a encontrar la dimensión o el tamaño de la matriz B. La matriz B tiene un tamaño de 2
por 2, 2 filas y 2 columnas. ¿Cuál es el tamaño de la matriz A? 3 filas y 2 columnas, entonces sería 3 por 2. Vamos a recordar esto, ¿verdad? Estos dos deben ser iguales y si observamos no son iguales. Por lo tanto, esta multiplicación que indico no se puede resolver. ¿De acuerdo? Si estos números son diferentes, no se puede hacer la multiplicación. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí. El inciso D, el inciso E y el inciso F les va a quedar como una actividad extra clase.